Sugieren que las personas autistas tienden también a tener mayor ideación suicida. Hay una diferencia en la manifestación del autismo en adultos en mujeres o en hombres. ¿Cuáles son las señales tempranas del autismo que pueden ser observables, por ejemplo, en una persona? Sí, qué buena pregunta. Principalmente hablamos de 3 tipos de características. Esto es Después de Clases, el podcast. ¿Has escuchado alguna vez sobre el autismo? El día de hoy estaremos conversando con Juan Carlos Oliveros, doctor en psicología de la Universidad Católica del Maule. Juan Carlos, bienvenido. Te pido por favor que te puedas presentar y luego ya comenzamos a conversar acerca de este importante tema como es el autismo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Oliveros, yo soy de profesión psicólogo clínico. Trabajo actualmente en la Universidad Católica del Maule, soy académico del Departamento de Psicología y me dedico a la investigación en psicología. Específicamente investigo el autismo en la vida adulta. Eso es lo que trabajo actualmente. La primera pregunta que me viene a la mente es cuando tú hablas del autismo. ¿El autismo es lo mismo que decir el espectro autista? Y había otro más que era Asperger. Uh-huh. ¿Es lo mismo por definición? Sí, ¿o no? exactamente. Cuando hablamos de autismo nos referimos a una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por básicamente dificultades en la interacción social, comportamientos que pueden ser restringidos o repetitivos, y también de alguna manera algunos autistas reportan alteraciones en el procesamiento sensorial. Autismo es lo mismo que decir espectro autista o Asperger. Son de alguna manera palabras sinónimos que podemos intercambiar. Sí. Pero que en algún sentido tienen sus pequeñas diferencias. Sí, exactamente. De hecho, el Asperger era la antigua denominación que se le daba al espectro del autismo. Es una denominación que se daba hasta el 2013 y desde ahí cambió. Ahora hablamos de espectro autista y en general las personas autistas y la comunidad autista a nivel global sugieren que hablemos de autismo y no trastorno del espectro autista. Oh, mira, yo de hecho lo había escuchado al revés, entendiendo que a veces a las personas se les categoriza como ser autista y como desde el punto de vista más educacional el ser, o desde el lado filosófico, si queremos llevarlo así, tiene que ver como con la persona, como Sí. Netamente con la persona. Sin embargo, lo que entiendo que me dices tiene que ver con una condición, no con el ser finalmente. Lo que pasa es que es interesante lo que tú mencionas porque se han hecho estudios sobre las preferencias del lenguaje, de cómo deberíamos hablar del autismo, y la comunidad autista, dentro de esta comunidad hay investigadores, hay médicos, hay psicólogos que son autistas, han llegado a la conclusión de que para muchos autistas a nivel mundial prefieren hablar de autista en vez de persona con autismo, porque lo toman como parte de su identidad, porque el autismo no es una enfermedad que se pueda sanar, ni algo del que una persona pueda decir estoy afectado por el autismo. Entonces el autismo es más bien parte de la identidad, por eso que muchas personas prefieren decir soy autista a soy una persona con autismo. ¿Cuáles son las señales tempranas del autismo que pueden ser observables, por ejemplo, en una persona? Sí, qué buena pregunta. Principalmente hablamos de 3 tipos de características. Esto igual es importante, uno no habla de síntomas de autismo, sino son características del autismo, en la cual, por ejemplo, encontramos dificultades para comunicarse con otros o interactuar con otros. Eso involucra... ¿Qué es la más común? Sí, esa es una de las comunes. De hecho, es parte de los criterios diagnósticos para poder diagnosticar el autismo. Y eso implica, por ejemplo, tener dificultades para interactuar con un otro, para iniciar conversaciones, mantener conversaciones. Lo segundo tiene que ver con dificultades más que dificultades en patrones de comportamiento rígidos y repetitivos. La comunidad autista hoy día prefiere hablar en vez de patrones rígidos, hablar de intereses profundos. Los autistas pueden tener intereses profundos, por ejemplo, en tipos de auto, tipos de dinosaurio. Las niñas pueden hablar de skincare y ser expertas en el tema.
Entonces hay intereses profundos que nos Que esa es caracterizan. una característica, disculpa decirlo, pero cuando tú dices son expertas, el niño o niña que es autista es como que se obsesiona con algo y cuando quiere realizar una tarea en relación al tema que le interesa, lo hacen, pero Sí, muy en detalle. exactamente. De hecho, bueno, para no desviarme mucho del tema, Ujú. el interés profundo hace que la persona autista maneje mucho del tema, pero en algunos casos hablamos de una coocurrencia, que es el síndrome de Ujú. Savant, que son habilidades superiores y talentos superiores que Mm, caracterizan a los autistas. Eso por un lado. Y en tercer lugar, también tenemos dificultades en el procesamiento sensorial. Hay personas autistas mm, que tienen hipersensibilidad, por ejemplo, a los sonidos, al mm, tacto, a ciertos olores. Entonces también hay una característica importante a nivel sensorial. ¿Y a ti qué te llamó a estudiar este tema en particular? ¿Hay algo personal dentro de esto? Mira, es una buena pregunta porque de hecho nunca pensé que Mm, iba a llegar a investigar autismo. Yo mi doctorado lo mm, hice en personas no autistas, en personas sin condición del espectro autista. Y cuando estaba en Inglaterra, durante una formación en una estadía que hice en Liverpool, tuve la oportunidad de ujú, trabajar con la doctora Idelmi Santiesteban, que es una experta en autismo a nivel mundial. Ella trabajó en Cambridge también en investigación en autismo, y fue ella quien me ujú. inspiró justamente a llevar mi investigación que había realizado en empatía y teoría de la mente, regulación emocional, llevarlo al mundo también de la investigación en autismo. Ahí fue que me Mm. encanté en el fondo de este tema y empecé a investigar y a indagar más. Ah, bien. Pensé que había algo personal, que a veces uno cuando decide estudiar una carrera, a veces va por asuntos que están directamente relacionados con temas personales, como tener algún familiar o Claro. algo así en realidad. No, en este caso fue una inspiración de una colega Mm, que me inspiró en el fondo a investigar esto en Latinoamérica. De hecho, es súper importante mm. porque toda la investigación que tenemos hoy en día de autismo se ha hecho principalmente en Inglaterra o en Estados Unidos. En Latinoamérica hay muy poco. ¿Cuál es el problema que generalmente tú ves en pacientes con autismo? ¿Cuáles son los problemas que ellos enfrentan, los que te Y comentan a ti? los principales problemas de salud mental que reportan las personas Ujú. autistas son depresión, ansiedad, Mm, fobia social. También hay muchas mm, personas autistas que incluso reportan tener problemas de sueño, también mm, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces hay varios trastornos de salud mental que son bastante frecuentes en las personas autistas. Yo mm. diría que el más común es la ansiedad. De hecho, hay algunos autores que hablan que la ansiedad representa una característica casi que está presente en todas las personas autistas. Mira, mira. ¿Y tú qué les podrías decir a aquellas personas que conviven con una persona que es autista? Por ejemplo, a mí me toca tener a estudiantes con autismo, Ujú. o me ha tocado durante estos años que he sido profesor, em, pero no necesariamente aquellas personas que se relacionan con personas autistas saben cómo tratarlos, Ujú. debido a esto que también recién comentas tú, las consecuencias que ellos viven y que no necesariamente las van a comentar con las personas más cercanas, sino que a veces con psicólogos. Entonces, ¿tú Exacto. qué les dirías a aquellas personas que se relacionan con personas autistas? Perfecto. Mi mensaje es súper claro y corto en relación a esto. El autismo no es algo que se debe sanar ni se debe curar. Por lo Mm, tanto, lo primero que le diría a estas personas es que no busquemos tratar o mm, mejorar el autismo porque mm, no es el foco terapéutico. Lo que yo claro. diría a estas personas es enfoquémonos en ayudarlos a Mm, disminuir, por ejemplo, factores de riesgo para salud mental, porque como yo mencionaba anteriormente, las personas autistas tienen mayor riesgo a depresión, ansiedad. O sea, ayudarlos a tratar y acceder a servicios de salud mental para tratar ese tipo de condiciones a nivel más de salud mental. Y por otro lado, tratar de no obligar a las personas autistas a ser como las no autistas. En el fondo, no hay que mm, obligarlas a parecerse a una persona no autista. De hecho, la invitación está a que aprendamos y podamos entender que las personas mm, autistas ven el mundo de otra forma. El mundo social
lo perciben de otra forma. Claramente. Y de hecho, conectado también con esto, ¿a qué se le llama una persona que es neurodivergente? Sí, súper buena pregunta. El concepto de neurodivergente hace referencia a todos aquellos cerebros que se escapan de la norma, de lo que sería normativo o neurotípico. Dentro de las neurodivergencias encontramos el autismo, el déficit atencional. Hay otros que también hablan de incluir incluso la bipolaridad como una neurodivergencia, o Mira. la dislexia y otras muchas más condiciones que están dentro del campo de la neurodivergencia, que es todo lo que se sale de la norma. El autismo también está dentro de la neurodivergencia. Exactamente. Mira. Y referente a esto, entendiendo que estamos, este tema nos invita a hablar sobre el autismo, pero en adultos. Uh-huh. Estas preguntas que te he hecho inicialmente hablan de aspectos generales y orientados como hacia la detección de esto de manera temprana, ¿verdad? Sí. Y en esta misma línea quiero preguntarte, ¿cómo una persona que ya tiene 30, 40 años puede saber si es que alguna vez tuvo autismo, pero que en la trayectoria de su vida nunca se dio cuenta en realidad que tenía autismo? Es una pregunta compleja. Yo creo que la respuesta es compleja. Primero porque hay una diferencia en la manifestación del autismo en adultos en mujeres o en hombres. Uh-huh. En hombres, por ejemplo, la manifestación es típica. Es como yo decía, dificultades en la comunicación social, patrones restringidos y repetitivos, intereses profundos, dificultades sensoriales. Sin embargo, en las mujeres adultas, todo lo anterior pudiera estar camuflado. Y ahí hablamos de estrategias de masking o de enmascaramiento que las mujeres autistas utilizan para parecer no autistas. Por lo tanto, el diagnóstico en la vida adulta es complejo porque principalmente las mujeres tienden más a camuflar sus síntomas y a parecer que no son autistas, lo que las lleva a un burnout, ansiedad, depresión, desgaste emocional. Y por otro lado, los hombres, muchas veces es más fácil. De hecho, los hombres, hay menos prevalencia de hombres adultos sin diagnóstico. Hoy en día hablamos de que los hombres son los que tienen mayores diagnósticos tempranos. De hecho, hay algunos estudios que hablan de una proporción de 4:1, cada 4 hombres autistas o una mujer autista, pero la vida adulta se empiezan a equiparar un poco las prevalencias. Entonces, ahí es más difícil diagnosticar mujeres autistas. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Primero, hay una sensación subjetiva que tiene que ver con el ser raro. Muchas veces esa persona, ese amigo que le costaba entender los chistes, que tenía dificultades para interactuar, que tenía intereses profundos, que tenía dificultades sensoriales, esas características nos pueden dar luces del autismo en la vida adulta. Pero como te decía, eso es más común en hombres, porque de hecho todos los criterios se han hecho pensando en hombres, y en mujeres es más difícil diagnosticarlo. Por eso se requiere un equipo multidisciplinario compuesto por neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales que permitan llegar a un diagnóstico certero. Y mira, y aquí conecto con una pregunta que por ahí antes de hacer este podcast creo que me habías comentado que si bien tú no trabajas en colegio, pero mi pregunta es, tú personalmente, como una opinión bien personal, ¿crees que las escuelas están preparadas, por ejemplo, para realmente atender a niños o niñas con autismo? Es una muy buena pregunta. Recién acabas de decirme que tiene que haber todo un equipo detrás. Sí. Y por un momento pienso y digo yo, bueno, entonces tener a estudiantes con autismo es algo que hay que darle una vuelta, es algo más profundo. Mira, esa pregunta me la hice por mucho tiempo, que si los colegios en Chile están preparados para eso, y te voy a contar qué pienso al respecto. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Inglaterra nuevamente en una conferencia en Reading, en Londres, o sea, es que está cerca de Londres. Sí. Y estando allá, conversaba con unos colegas sobre cómo ellos vivían el tema del autismo en los colegios. Les preguntaba si habían equipos como acá en Chile, que acá hay equipos multidisciplinarios que trabajan con niños que tienen autismo y otras condiciones. Y me explicaban que sí, pero que no eran profesionales como los que tenemos acá. De hecho, allá hay tutores o personas que estudian como acompañamiento a personas autistas, no son profesionales necesariamente, y eso es como una doble espada. ¿Por qué? Porque de alguna manera
ahí hay muchas personas que de hecho a todos como que le dicen, usted puede ser autista. Entonces hay como casi un sobrediagnóstico en relación al autismo en Reino Unido, por ejemplo. Hay muchas personas que empiezan a Más que opinar acá, sobre eso. más que acá, ¿Mm? más que acá. No es más que acá, de hecho eso es lo Ah, interesante, ya. porque los estudios de prevalencia en Chile hablan de que hay uno cada 51 niños autistas en Chile, y Ya. en Reino Unido es uno cada 100. Si pensamos en Mm, prevalencia, ahí hay un 1% en Reino Unido y acá en Chile es 1,96% de prevalencia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que los colegios, al menos en Reino Unido, no están dando abasto con la atención de personas autistas por lo mismo, porque hay otras personas que no son profesionales que empiezan a emitir juicios clínicos, a decir, mm. yo creo que es autista, hay que derivar. Y hoy día la Qué red está importante. colapsada, al Mm, menos en Reino Unido, las listas de espera son de años para poder tener un diagnóstico de autismo. En Chile, ¿qué nos pasa? mm, Nos pasa algo similar, pero la diferencia es que en Chile hay más profesionales cada día, más capacitados, los que nos lleva a una detección más temprana. De hecho, esta idea de sobrediagnóstico hay que pensarla bien. ¿Por qué? Porque no es que hay un sobrediagnóstico, en realidad lo que hay es que hay más profesionales capacitados, sabemos más del autismo hoy, y por otro lado hay un subdiagnóstico de mujeres autistas, mujeres que mm, están haciendo su vida, pero no tienen el diagnóstico de autismo. mm. Qué complicado en este sentido lo que mencionas. Y de hecho te iba a preguntar quién es la persona adecuada que debería diagnosticar si un niño, niña o una persona ya adolescente o adulta tiene autismo. La- ¿Quién es la persona indicada para el hacerlo? profesional indicado es el neurólogo o el Ujú. psiquiatra infantil. Ellos son los que emiten diagnósticos en Chile. Los psicólogos, los terapeutas ocupacionales podemos apoyar y acompañar el diagnóstico, pero el dictamen final lo da el médico. Como la tecnología, nosotros los adultos que pasamos gran parte del tiempo con el celular en la mano Ujú. o frente a una pantalla, dañaba en algún sentido nuestra conducta, nuestro cerebro en el fondo. Me pregunto, ¿será que la tecnología es uno de los factores que está directamente relacionado con los niños o niñas que nacen con autismo? ¿O es simplemente un mito que se ha creado por medio de las noticias? No, no es tan simple que podamos reducirlo a eso. De hecho, Mm, el autismo, al ser una condición del neurodesarrollo, efectivamente implica la interacción entre factores genéticos y ambientales que ya. hasta el día de hoy siguen en discusión. Hoy en día se han identificado más de 1000 genes del autismo sin llegar a un consenso de cuál es el gen que provoca el autismo. De hecho, la comunidad autista en Reino Unido y en Estados Unidos, que son las mayores que hay en el mundo, Ujú. han recomendado y han dicho, por favor, dejen de investigar cuál es el gen del autismo porque están invirtiendo mucho Mm, dinero en eso y necesitamos soportes y apoyos para poder hacer una vida con una mejor calidad de vida. De hecho, las comprendo. investigaciones deberían ir apuntadas hacia la mejorar la calidad de vida de las personas autistas más que identificar cuál es el gen. Hay algunos que todavía están Mm, investigando eso y está bien, pero yo trato de adherirme a lo que la misma comunidad está diciendo. Entonces, hay un aumento de autismo, eso no lo sabemos. ¿Qué puedo mm. decir yo desde la investigación? Lo que sabemos es que hay mayor conciencia entre los profesionales de la salud y de la educación de qué es el autismo, cómo se caracteriza el autismo, lo que ha llevado a que se pueda visibilizar mucho más el autismo dentro de la misma sociedad. No es Mm, que hoy día haya más autistas que antes, sino que más bien hay una mayor conciencia de los clínicos, lo que permite un mayor diagnóstico. Antiguamente no habían diagnósticos, habían autistas entre nosotros, pero no se diagnosticaban. Entonces pensábamos, por ejemplo, la persona tímida, la persona que quizás tenía dificultades sí, sensoriales, el amigo que quizás no introvertida. compartía, etcétera. Mm, Puede ser que haya sido autista y no haya tenido un mm. diagnóstico adecuado, pero hoy en día tenemos mayor conciencia de eso. ¿Qué adaptaciones o apoyos crees tú también, a partir de tu experiencia, deberían implementarse en contextos como los míos, en contextos de escuela? Hay varias investigaciones que hablan sobre eso. Una de las que más me ha llamado la atención es el impacto que tienen específicamente las áreas verdes en la salud mental de las personas autistas. Se ha comprobado que colegios que tengan, por ejemplo, espacios de áreas verdes, dígase huertas, árboles, pasto, que se vea verde, que no sea un edificio de concreto todo, genera una mejor salud mental para las personas autistas.
También tener espacios de contención. Y de hecho, en un contexto, disculpa que te interrumpa, en un contexto que generalmente los colegios donde uno, o los que uno conoce, o por ejemplo, tú mismo, hace unos años atrás, estuviste en un colegio, al igual que yo aquí en Talca, y que mi colegio, gran parte del colegio era cemento. Exacto. El tuyo era muy similar y habían algunos espacios de tierra, pero árboles, pasto, eso es algo que se ve solamente en algunos colegios aquí en Talca. Sí. Y aquí hablamos de principalmente colegios particulares, pero colegio particular subvencionado o municipal, difícilmente. Sí, de hecho, en las áreas verdes es una cosa, pero también se han estudiado los blue spaces, que son como los espacios azules, que involucran, por ejemplo, el mar, ríos, lagos, que también tienen un efecto positivo en la salud mental. O sea, un colegio que esté al frente de la playa va a tener un impacto muy distinto a un colegio que sea todo de concreto sin nada verde. Entonces, esas adecuaciones de ese estilo, además de tener espacios de contención, por ejemplo, donde una persona autista que se desregule, que eso también es muy común que ocurra, la desregulación, pueda acudir, por ejemplo, a un espacio seguro donde pueda llegar, donde pueda regularse, autorregularse, un espacio de calma, un espacio sin ruidos, adaptaciones de tipo sensorial. Se pueden tener audífonos con aislación de ruido, por ejemplo, para aquellos autistas que les complique, por ejemplo, el escuchar el ruido del recreo, de los compañeros, etc. Se pueden hacer ese tipo de adecuaciones, pero todo ese tipo de adecuaciones tiene que hacerse pensando en lo que los autistas de ese colegio necesitan, porque como es un espectro, no podemos decir esto es para todos. Cada persona autista vive el autismo de una forma distinta. ¿Hay algún test que las personas autistas se puedan tomar para decir, yo, no sé, a los 20, a los 30 me doy cuenta por medio de este test que sí, efectivamente tengo autismo? Efectivamente, hay una escala, o sea, más que una escala es una batería, que es el A22, que permite apoyar el diagnóstico de autismo. No es que el A22 de alguna manera determina el diagnóstico, porque el diagnóstico es médico, es clínico, pero sí apoya al diagnóstico. Hoy en día algunos médicos solicitan la prueba A22 para poder confirmar, pero hay otros médicos que solo con el diagnóstico clínico y la entrevista clínica pueden llegar a hacer el diagnóstico. Sí. ¿Qué papel juegan las familias en el trabajo en conjunto que deben tener con personas autistas? Las familias cumplen un rol fundamental, porque las familias permiten justamente que la persona autista primero no se sienta rechazada, no sea un ambiente hostil, por ejemplo, que se obligue a la persona autista a ser como una persona no autista, sino que se acepte como tal, la aceptación, la capacidad para incluso cómo opino del otro, que tiene que ver con la autoestima, qué tipo de lenguaje ocupo en el caso de los papás con sus hijos, el trato, todo eso va a afectar positiva o negativamente a la persona autista. Entonces las familias cumplen un rol súper fundamental, desde apoyar el diagnóstico, desde acompañar cuando están en ese proceso de diagnóstico, y que aunque no lo crean muchos, el diagnóstico en sí puede ser terapéutico. Muchas personas que se dan cuenta que son autistas, les da un sentido de vida, es decir, por eso yo era así y ahora entiendo por qué me pasaba esto, o ahora comprendo por qué tenía estas dificultades sensoriales, por ejemplo. Entonces pasa a ser una herramienta terapéutica. Entonces la familia ahí es fundamental. Mira, alguna vez conocí a un profesor de inglés joven que se dio cuenta poco tiempo antes, de hecho cuando estaba en la universidad, que él era autista. No sé cómo lo supo, me imagino, sé que fue a psicólogos, pero no sé de qué manera se enteró, si lo hizo por intermedio de algún psicólogo, algún test, no lo sé, pero me sorprendía porque hasta el día que me lo dijo no hubiese sospechado que él era autista, pero una vez que eso pasó, comencé a ser más observador, me empecé a dar cuenta en algunas formas de proceder, por ejemplo en el trabajo, cuando él tenía que entregar algunos PPT, que todo lo hacía como de manera siempre muy metódica, yo lo interpretaba así, pero era como siempre a la misma hora, siempre habían cosas dentro del PPT que funcionaban de la misma manera.
Y lo noté también a veces en su manera de expresarse, sobre todo cuando a veces se reía de algo. Tenía como algo en aquello que yo decía, aquí algo pasa, pero no sé qué es lo que es. Pero hasta que no me lo dijo, nunca lo asocié a eso. En realidad lo relacionaba solamente a su forma de ser. Claro. En el caso tuyo, ¿has tenido personas ya adultas que se han tratado contigo y han tenido alguna mejora, si lo puedo llamar así o no? ¿Está correcto eso o no? Es que el autismo de hecho el autismo no es el foco de atención. Las personas autistas que llegan a mi consulta vienen para tratar su ansiedad o su cuadro depresivo. Vale. No es el autismo el que se trata. Sí. Vale. Y en ese caso, ¿tú has visto personas que luego de estar en tu terapia han cambiado aquello que, por ejemplo, tú lo mencionas acá como tener altos grados de ansiedad y eso? Sí, exactamente. De hecho, recuerdo un caso muy particular de una paciente autista que llega a la consulta con ideación suicida, de hecho por una depresión profunda no tratada, a la cual llega a mi consulta, empezamos el proceso terapéutico, yo la derivo a psiquiatra, comenzamos el tratamiento farmacológico y la paciente mejoró. A los pocos meses ya se notaba mejoría, la paciente pudo hacer su vida. Mira. Pudo entender también que gran parte de sus dificultades tenían que ver con el autismo, pero que buscando ciertas adaptaciones, pidiendo ayuda, tratando de expresar y aceptar también su realidad, ella pudo salir adelante y de hecho ella pudo rehacer su vida, salió de una relación tóxica también, y hoy en día es una persona muy funcional, muy exitosa en lo que hace, y recuerdo ese caso muy bien porque ella era una persona que llega con un diagnóstico de déficit atencional y en el proceso se da cuenta que es autista. Y eso también es muy común. Mira. ¿Y hay alguna relación, por ejemplo, tú dices acá el déficit atencional, ¿habrá alguna relación de algunos factores como el déficit atencional que se relacione al autismo, que estén como conectados directamente? Hay muchas características que se comparten entre el autismo y el déficit atencional. Por ejemplo, las personas tanto autistas como con déficit atencional tienden a procrastinar más, les cuesta concentrarse, tienen dificultades para prestar atención al detalle, también tienen dificultades para iniciar actividades y eso implica iniciar tareas o terminarlas. Entonces hay harta concurrencia y se da mucho que estén las dos condiciones presentes. De hecho, en la mayoría de los casos, una persona con déficit atencional es muy probable que también tenga rasgos autistas o características autistas. Entonces, ahí lo importante es poder hacer un buen diagnóstico porque el déficit atencional sí se puede tratar con medicamentos, pero no para erradicarlo, sino más bien para poder enfocarse más, poder avanzar más y tener más energía, que también es otra característica que afecta mucho el déficit atencional. Mira, ¿hay alguna relación también entre algunos aspectos que tú has mencionado, como dijiste el burnout, la depresión, la ansiedad? ¿Hay alguna relación entre las personas que tienen autismo y la cantidad, por ejemplo, de personas con autismo que se suicidan? Sí, de hecho se ha visto que las personas autistas, hay pocos estudios, pero los estudios que hay hasta el momento sugieren que las personas autistas tienden también a tener mayor ideación. Y eso debido a la depresión, a los cuadros depresivos severos que manifiestan, que los llevan a tener mayor ideación. No podemos tener el conteo de cuántas personas autistas han llegado al sumado, pero hay algunos investigadores que están apuntando a eso justamente para hacer conciencia de lo importante de la salud mental en el autismo. Más que tratar el autismo como tal, lo que debemos tratar son las condiciones de salud mental que están presentes en las personas autistas. Claro. De hecho, esto te lo pregunto porque como profesor me ha tocado de manera muy cercana a veces atender casos con estudiantes que, por ejemplo, me acuerdo de uno que una vez le pregunté cómo se sentía, me dijo que en realidad bien ese día, pero lo notaba un poco triste. Después le pregunté cómo era la rutina que él tenía en el colegio y él me decía que en realidad él siempre daba vueltas en el colegio,
yo le pregunté si acaso le gustaba jugar a la pelota, y él me decía que sí, pero sus compañeros no lo invitaban. Y yo le decía, ¿pero alguna vez le preguntaste? Sí, me decían, pero me decía que yo, en el caso de él, decían que no lo dejaban porque lo sentían que era como incapaz de jugar a la pelota. Entonces yo le decía, ya, pero ¿y tú les dijiste algo? No, dijo, yo tengo un amigo que es de otro curso, pero a veces se junta conmigo, a veces no. Y yo le dije, ya, ¿y qué haces todos los días en el colegio? Salgo de la sala y doy vueltas en el colegio, dijo. Entonces yo después le pregunté posterior a eso cómo él finalmente se sentía, entendiendo que yo comprendía hacia dónde iba, pero necesitaba escucharlo de él para poder entender qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Exacto. Porque la forma que ellos tienen de sociabilizar es muy diferente a uno. Como que uno es más obvio cuando uno anda triste, cuando uno está no sé, ansioso, claro, o muy alegre, pero ellos no. Al ver su rostro, generalmente ellos andan como con rostros neutros. Exacto. ¿Ya? Entonces, claro, después cuando lo dijo, él expresó su pena. Es decir, él quería jugar, tenía la intención, pero nadie le hacía la invitación porque lo consideraban que no era capaz de poder jugar a la pelota. Y creo que esto que menciona acá se relaciona también a muchas historias de personas que han vivido algo similar con un hijo, con una hija, o para la persona adulta que actualmente trabaja en algún lugar, que probablemente se sienta igual, pero como nadie atiende a esa necesidad, difícilmente nos vamos a poder dar cuenta de esto, que es un gran problema en el fondo. Y por eso te preguntaba si esto estaba directamente relacionado con lo que es el suicidio. Luego de esa conversación, este niño empezó a llorar, pero su forma de llorar también era muy distinta a lo que uno pensaría. Él estaba con su rostro neutro y sus lágrimas caían de manera muy abundante, ¿me entiendes? Entonces yo con eso aprendí a tomar mayor cuidado con aquellas personas que son autistas, porque no es fácil verlos o saber qué es lo que están pensando, qué es lo que sienten. Les pido por favor darle un like al video y por favor también compartirlo, sobre todo con aquellas personas que necesitan informarse acerca de este tema como es el autismo. Según tu experiencia y conocimiento, ¿qué beneficios se han observado en escuelas? ¿Tú sabes de esto? ¿Escuelas que practiquen la inclusión desde el punto de vista, desde el autismo? Sí, efectivamente, yo creo que la evidencia que hay ha sido la que ha llevado a los colegios a incluir a las personas autistas dentro de colegios que no son colegios especiales o que atiendan exclusivamente personas con autismo o personas con alguna discapacidad intelectual. Entonces, la evidencia ha sugerido que efectivamente la inclusión permite que estas personas autistas puedan aprender a desarrollarse, a vincularse con otras y no estigmatizar por la condición que tienen y el diagnóstico. Esta idea de juntemos a todos los autistas y hagamos un colegio para autistas, la verdad que no es tan buena. De hecho, la inclusión lo que hace es justamente eliminar las barreras y permitir que las personas autistas sean parte de la sociedad y que nosotros, los que no somos autistas, o al menos no tenemos el diagnóstico, seamos capaces de abrir nuestra mirada y decir, bueno, no tenemos que obligar a las personas autistas a pensar como nosotros, a sentir como nosotros, y por qué no de preguntarnos y decir, bueno, voy a tratar de entender al otro y tratar de aceptarlo como es. Si le cuesta, por ejemplo, los ruidos, tiene dificultades para iniciar conversaciones, entonces como nosotros podemos hacerlo, podemos ayudarlos y podemos incluirlos más. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo en Chile es bastante positivo. Estamos replicando modelos basados en evidencia con el efecto positivo que tiene la inclusión dentro de las aulas. Bien, qué bueno. Y que diste con un punto algo muy sencillo, que es el hecho de no crear escuelas. Por ejemplo, aquí en Talca había una escuela que se llamaba la Escuela España. No sé si existe todavía, y que trataba a ciertos niños. Y de alguna u otra manera eso también es como una manera de poder ayudar, pero también se puede tener una doble lectura como de apartar, ¿verdad? Y no hacer que algunos niños pueden interactuar de manera
natural con otras personas como dijiste tú, que no tienen el diagnóstico propiamente tal. La inclusión creo que parte por eso, por que todos nos podamos relacionar entendiéndonos en nuestras también diferencias. ¿Qué sugerencia tú le darías a aquellas personas que van a ver este podcast hacia aquellas personas que son autistas, sean personas que en su trabajo conviven con una persona que está... o sea, que tiene autismo, o estudiantes en un colegio que tienen algún compañero o compañera que también tiene esta condición? Sí, lo primero es que yo le sugeriría que a esa persona que es amigo de un autista, que le pregunte primero cómo le gustaría que se le denominara. Se le dijera persona autista, persona con autismo, porque eso va a depender de cada persona, es una visión personal. Por otro lado, también es bueno preguntarles y decirles en qué te gustaría que te apoyara, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. No está de más decir, invitarlos a ser parte de actividades sociales, invitarlos a ser parte de un partido de fútbol, de pádel, porque las personas autistas son todas capaces y de hecho cuando se interesan, y más que nosotros a veces, sí, cuando se interesan sobre un tema pueden llegar a ser expertos, como dices tú, en lo que se les invita. Entonces yo creo que incluirlos más, tratar de no forzarlos a ver el mundo como una persona no autista, sino que nosotros también esforzarnos y decir cómo ven el mundo ellos y cómo podemos ayudarlos a tener una mejor calidad de vida y sobre todo sentirse apoyados, evitar la soledad, hacerlos sentir acompañados, llamarlos, preguntarles cómo se sienten y buscar medios. A veces el WhatsApp puede ser un buen medio más que una llamada telefónica y hacerlos sentir mucho más parte y más cercanos. Algo súper sencillo también de poder hacer. Oye, y disculpa, antes de que te vayas, ¿conoces tú a personas que sean famosas y por lo que han hecho, no sé, en la música, en la educación, en el deporte, y que hayan tenido autismo? Sí, mira, hay muchas personas famosas. De hecho, el primer autista en el mundo, el primer diagnóstico que se hizo de autismo, fue una persona muy exitosa que logró trabajar, esa es su vida normal, algo que no se habla mucho porque siempre se piensa que el autismo es como que te va a afectar y no vas a poder desarrollarte. Estoy pensando en alguien autista. Bueno, conozco investigadores en el mundo como de la investigación que son autistas, pero así como, por ejemplo, el doctor Milton de la Universidad de Kent, en Reino Unido, pero personas como famosas en el ámbito como de cine y eso, no conozco mucho, pero de seguro hay. Y la música también. En Chile recuerdo a Chino Ríos, que alguna vez él lo dijo en la televisión también, y que tenía una manera muy particular de ser. Esto ya al momento de interiorizarme con el tema, estuve buscando y habían varias personas que uno no sospecharía que alguna vez tuvieron autismo y que tenían, si en algo se parecían, es que todas las personas eran conocidas por ser exitosos. Y probablemente por esto que habíamos hablado de que muchas veces son, no sé si es correcto decir, obsesionados por hacer algo, que lo hacen tan bien, tan al detalle, que por eso también terminan siendo exitosos en alguna área. Juan Carlos, se nos pasó el tiempo volando. Gracias por esta vez que pudimos grabar en esta oportunidad. No voy a extraer el archivo en audio, sino más bien lo vamos a poder compartir por redes sociales. Prontamente esto va a estar saliendo ahí en colaboración en Instagram y también luego también en YouTube cuando esté el capítulo completo. Súper, así es Fernando, que agradecido. Solamente invitar a todas las personas autistas y no autistas que deseen ser parte de una investigación que estamos haciendo en la UCM, que estoy dirigiendo un proyecto Fondesit, que justamente trata de investigar la empatía en autistas y no autistas, que si desean pueden escribir en los comentarios o mandar un DM, que con mucho gusto lo invito a ser parte de la investigación. Qué bien. ¿Y en tus redes sociales, dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales, en Instagram, o también me pueden escribir un correo electrónico a joliveros@ucm.cl. Ya, solamente para terminar, ¿tú estás en alguna agrupación también o no? ¿De personas que sean autistas? Y yo lideré un proyecto de vinculación que se llamaba Autism Hub, que era para vincular personas autistas, pero soy parte de una agrupación de investigación de autismo, que es el U21 Autism Network, y esa es una agrupación a nivel mundial. Y eso es lo que trabajo más que nada en el ámbito de la investigación.
Bien, digo yo, para que aquellas personas que vean este podcast también puedan apoyar con algún comentario y también en esta investigación que estás realizando con tal de poder entregar mayor información y así generar también evidencia que pueda ir en contribución a aquello que finalmente todos necesitamos saber, que es el autismo. Así que muchas gracias, Juan Carlos, no te quito más tiempo. Y bueno, prontamente va a salir este podcast en YouTube, en el canal Teacher Feña, y ahí lo vamos a estar compartiendo. Ya, muchas gracias por este día, Juan Carlos, que te vaya súper bien. Nos vemos en otro capítulo en Después de Clases, el podcast.